Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con el seminario que retoma varios de los conceptos del seminario pasado, el del viernes, y algo que se denomina cascada de oxígeno, que si bien no está así en el libro Guyton, ustedes van a entender a qué se debe el concepto y es importante que entiendan el fundamento fisiológico de esta cascada. Vamos a retomar, como ya dije, varios de los conceptos de la clase pasada y vamos a hacer un repaso y también ustedes van a ver que esto tiene que ver mucho más con la cuestión molecular, pero vamos a intentar de relacionarlo con lo fisiológico. ¿Sí? Esta filmina, esta diapositiva ya estaba en otro seminario y son los cuatro componentes principales de la respiración, la ventilación, que ya lo vimos, y lo que tocaría en este caso es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. ¿Sí? La clase que viene sería la clase 3 y la regulación de la ventilación viene dentro de un par de clases más. Esto, como verán, es un proceso muy complejo y tiene eh, muchas partes, ¿no? Tiene muchas fases que hay que ir comprendiendo de a una para que el entendimiento global sea el adecuado. No olviden nunca de consultar en los foros, porque bueno, esta clase retoma algunos de los temas que ustedes han planteado que no han entendido en los foros, como el espacio muerto, el Shunt, así que todo lo que ustedes van consultando en los foros yo lo tomo y trato de hacer un repaso, por ejemplo, en esta clase. Entonces, primero empezamos con el concepto de presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Y es la presión, es la fuerza que ejerce una columna de aire, ¿sí? La columna de aire sobre un metro cuadrado de una superficie terrestre, ¿sí? Imagínense eso, una columna de aire y el peso que eso ejerce sobre un punto específico de la Tierra, ¿sí? Entonces, esto se puede medir en diferentes unidades, como ya lo vimos, en hectopascales, es lo que vemos en la tele, 1013 es lo típico, pero también en milímetros de mercurio, también en atmósferas, y eso se puede interrelacionar, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que es la presión atmosférica, es fácil comprender que en un lugar que está más alto, la columna de aire va a ser más pequeña, por lo tanto, el peso o la presión que ejerce esa columna de aire va a ser menor. Entonces, en un lugar alto, la presión atmosférica va a bajar. Entonces, en el Everest, por ejemplo, tienen 300 milímetros de mercurio de presión atmosférica y a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y esa es la presión con la cual, el valor con el cual nos vamos a manejar, pero sepan que esto puede cambiar, ¿sí? Que la presión atmosférica no es siempre 760 milímetros de mercurio, sino que siempre nosotros, y afortunadamente vivimos en Mar del Plata, eh, lo vamos a evaluar a nivel del mar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la altura, viajamos a un lugar, a Bolivia, por ejemplo, no es que ahí hay menos oxígeno, ¿sí? El componente de oxígeno del aire es el mismo, solamente que la presión es menor, por lo tanto, las diferencias de presión generadas ahí se modifican, entonces ahí tenemos un trastorno con la presión, más que con el nivel de oxígeno. Entonces nosotros tenemos, ya sabemos que todo cuerpo genera una presión y esta depende, ¿qué tipo de presión? Depende del estado en el que se encuentre. Entonces, si tenemos un elemento sólido, por el peso mismo de la gravedad, saben que la presión que se ejerce ese cuerpo sólido es sobre lo que está apoyado, ¿sí? Los líquidos, ¿sí? Como se mueven, son líquidos, generan presión hacia todos sus costados y hacia abajo. Y los gases se mueven por todos lados, ¿sí? Entonces generan presión. El choque de las partículas contra su continente es lo que genera la presión eh, contra sus paredes, ¿sí? Entonces ocupan todo el espacio que los contiene y ejercen la misma presión sobre todas las paredes de su alrededor. Fíjense, por ejemplo, o imaginen en un alveolo que está lleno de aire, del aire alveolar, bueno, las partículas de gas, cada una de ellas ejerciendo presión contra las paredes del alveolo, y eso es la sumatoria total. Algo que se aprendió en el seminario pasado es que el componente, ¿sí? Cómo está compuesto el aire ambiente, ¿sí? Y además, gracias a la ley de Dalton, ¿sí? Sabemos que la presión total de una mezcla de gases es la suma de sus presiones parciales individuales, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo en este seminario, o en realidad la vía respiratoria,
o el aparato respiratorio, trabaja todo el tiempo con mezcla de gases, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar ese comportamiento de la mezcla de gases, ¿sí? Entonces vemos que la presión parcial del nitrógeno más el oxígeno, que son los dos gases principales del aire ambiente, bueno, cada uno colabora con un porcentaje para formar el 100% de la presión atmosférica, que como dijimos, como al nivel del mar, es 760 mililitros de mercurio. Milímetros de mercurio, perdón. Entonces, los gases se mueven por difusión, ¿sí? El aire ambiente tiene moléculas simples de gas, ¿sí? Nitrógeno, oxígeno principalmente, y estas se mueven entre sí por difusión. Fíjense, en este esquema, por ejemplo, vemos las moléculas, ¿sí? Las moléculas simples chocando una entre otras, digamos, y la fuerza deriva justamente de este choque, ¿sí? De este movimiento aleatorio de las partículas que van chocando entre sí y contra las paredes de su continente, y esto es lo que genera la presión total, que es la sumatoria de las presiones parciales de cada molécula simple. Y la cantidad que se mueva, ¿sí? Cómo se mueva y en qué dirección se mueva, va a depender de la concentración de ese gas, ¿sí? De cuánta contenido haya en esa mezcla de gases, ¿sí? Y las diferencias de presión o las diferencias de concentración de ese gas en ese recipiente. Bien, entonces, por ejemplo, acá en la ley de Henry dice que la concentración de oxígeno disuelto en agua es proporcional a la presión parcial de oxígeno de dicho gas. Entonces, obviamente acá hay un juego y interrelación entre concentración y presión. Obviamente, a más concentración, ese mismo gas va a generar más presión parcial sobre ese continente. Y si tiene más presión parcial, obviamente va a tener más concentración. O sea que son directamente proporcionales y en cierto punto hablan de lo mismo. También acá incluimos un concepto que es el coeficiente de solubilidad. ¿Cuán soluble es esa molécula en ese líquido? ¿Sí? Entonces acá establecemos una diferencia, como habrán visto en la clase pasada y en el libro, que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno en un líquido. ¿Sí? Así como el gas, una mezcla de gases que está en el aire alveolar, son las moléculas simples chocando una entre otra y ejerciendo presión sobre las paredes, bueno, esos mismos gases, ¿sí? Como el oxígeno, se diluyen en el líquido de la sangre, ¿sí? Se diluyen en la sangre, y ese gas disuelto en la sangre también genera una presión parcial sobre, por ejemplo, las paredes, los vasos capilares que llevan esa sangre oxigenada, ¿sí? De ahí es donde sale la medición de la PO2 arterial, que es lo que vamos a ver más adelante. Es la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, ¿sí? Y la PCO2 arterial es la cantidad de dióxido de carbono disuelta en la sangre y esa disolución, la fuerza que genera contra las paredes de los vasos capilares. Bien, en este caso todavía, y eso es tema del seminario que viene, no estamos hablando de cuánto dióxido de carbono o cuánto oxígeno está combinado con la hemoglobina. No, estamos hablando de lo que está disuelto en la sangre, ¿sí? Las diferencias de presión y la difusión se van a llevar a través del gas del aire alveolar y la PO2, el oxígeno que se disuelve en la sangre. Después de ahí, eso pasa hacia la hemoglobina, que es otro proceso que lo vamos a estudiar mejor en el seminario que viene. Entonces ya vimos lo que tiene que ver con concentración, que esa concentración genera una presión parcial y que la concentración y la disolución de un determinado gas dependen también del coeficiente de solubilidad, y también vimos que el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno. Esto es lo que se conoce como cascada de oxígeno. Ya les dije que no está así en el libro, ¿sí? Pero ustedes van a entender qué es lo que es, a lo que se refiere, y fíjense que esto se parece a una cascada, ¿sí? Lo que vemos acá en el gráfico es presión parcial de oxígeno, ¿sí? Cómo se encuentra esa presión parcial en cada componente, ¿sí? En esa disolución, ya sea el oxígeno disuelto en la mezcla de gases del aire alveolar, que ahora vamos a repasar, o cómo se encuentra en la sangre venosa sistémica o en los capilares pulmonares. Entonces, lo que vemos en el otro eje es el tiempo. Entonces, partiendo, por ejemplo, de la sangre venosa sistémica, ¿sí? Supongamos que en un músculo cualquiera sea, se realiza el intercambio gaseoso, la sangre poco oxigenada, ¿sí?
pasa hacia la sangre venosa, ¿sí? Entonces vemos que la PO2 es de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula de oxígeno está disuelta en la sangre y ese gas, ¿sí?, genera ese nivel de presión en las paredes de los vasos que lo transportan. Una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Cuando va por las venas cavas e ingresa al corazón, sale por la arteria pulmonar la sangre venosa con poco oxígeno, que son 40 milímetros de mercurio, va hacia el pulmón, ingresa a los capilares pulmonares, bueno, justamente la función primordial del pulmón es oxigenar la sangre. Entonces vemos que el contenido de oxígeno, ¿sí?, aumenta, ¿sí?, hasta cercanos a los 100 milímetros de mercurio, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Eso aumenta la concentración, las moléculas de oxígeno disueltas en la sangre, y eso hace que aumente la presión parcial del oxígeno en los capilares pulmonares, ¿sí? Esto es lo que se conoce como shunt. Esta sangre del capilar pulmonar se mezcla con otro tipo de sangre que se llama derivación pulmonar o shunt pulmonar, ¿sí?, que no realizó oxigenación, entonces ahí la PO2 baja un poco más que la sangre arterial sistémica. Entonces, de la arteria pulmonar pasa por los capilares pulmonares, aumenta su concentración, luego baja levemente, esta es la sangre que está en la PO2 arterial sistémica, luego se distribuye por todo el cuerpo, ¿sí?, por todo el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, las células corporales o los tejidos toman ese oxígeno, ¿sí?, y eso hace que la PO2 arterial, que solía estar en su valor aproximado de 95 milímetros de mercurio, vuelve a bajar a 40 milímetros de mercurio y ahí se vuelve a repetir el proceso. Entonces, esta es la cascada, ¿sí? Partimos del aire ambiente, ¿sí?, que es una mezcla de gases, y vamos a terminar en la mitocondria, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Tenemos una mezcla de gases, que es el aire ambiente, y tenemos otra mezcla de gases que cuando el aire ingresa a través de las vías respiratorias, aparece otro componente, otro gas, que es el vapor de agua. Como vimos en el segundo seminario, si no me equivoco, una de las funciones de la vía respiratoria superior es humidificar el aire. ¿Cómo hace esto? Bueno, le agrega un nuevo gas que es el vapor de agua, ¿sí? Entonces, el aire ambiente es diferente al aire que hay, la composición, el aire de las vías aéreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se agrega el vapor de agua. Entonces ya no tenemos la misma mezcla de gases que es nitrógeno y oxígeno principalmente, sino que tenemos nitrógeno, oxígeno y vapor de agua, ¿sí? Y este porcentaje o este vapor de agua representa a nivel del mar 47 milímetros de mercurio, ¿sí? El aire humidificado irrita menos, ¿sí? Esa es una de las funciones, no irrita y favorece el intercambio gaseoso. Entonces, esa es una de las funciones de las vías aéreas superiores. Entonces acá vemos, no es importante que ustedes conozcan los valores en sí, sino que conozcan el concepto, ¿sí? Fíjense que el principal gas al cual nosotros nos le damos mucha bolilla es el nitrógeno, ¿sí? Pero también vemos que tenemos obviamente oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, que es lo que se agrega en el aire humidificado, ¿sí?, que representa 47 milímetros de mercurio, que en este caso es el 6,2%, y fíjense que el 100% es 760, como siempre, a nivel del mar. Y nuevamente, digamos, el aire alveolar es una nueva mezcla de gases, ¿sí? Entonces tenemos el aire atmosférico, el aire de las vías respiratorias, que ahora vamos a hacer una salvedad y vamos a estudiar un poco, y el aire alveolar. El aire atmosférico, sí. Perdón. Aire atmosférico, aire humidificado, que es el de las vías respiratorias, y el aire alveolar. ¿Qué se agrega del aire alveolar como fundamentalmente? Bueno, el dióxido de carbono, ¿sí? Las células de nuestro cuerpo, así como toman oxígeno para ingresar a la mitocondria y en el ciclo de Krebs y generan ATP, bueno, de ese mismo mecanismo eliminan dióxido de carbono. El dióxido de carbono va por la sangre venosa, ¿sí?, y se libera a nivel del pulmón, ¿sí? Dijimos que era mucho más soluble que el oxígeno. Bien, pero entonces en el aire alveolar tenemos este nuevo componente
que es el dióxido de carbono, que fíjense que la presión parcial que genera en esa mezcla de gases es de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces se modifican, ¿sí?, porcentualmente el resto de las presiones parciales porque la presión parcial atmosférica total es siempre la misma a nivel del mar. Entonces acá retomamos algo de las consultas que ustedes tenían sobre algunas dudas sobre clases pasadas. Entonces, lo que dice arriba es, el aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico, ¿sí? En el cuerpo humano, en el aparato respiratorio, pero también en todos los sistemas y en todos los aparatos que ustedes van a ver, hay muchos mecanismos de seguridad. Digamos, el cuerpo humano es casi perfecto, entonces tiene muchos mecanismos de seguridad para que las funciones vitales se asegure ese funcionamiento de forma casi permanente, ¿sí? Se altera solo en situaciones o en condiciones muy patológicas, ¿sí?, muy alteradas o muy fuera de la normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que el pulmón o el sistema tóraco-pulmonar se encuentra en un estado de equilibrio en capacidad residual funcional, ¿sí? O sea que en su sistema de equilibrio, sin movimientos de presiones, sin trabajo, tenemos dentro de nuestro sistema 2.400 mililitros de aire, ¿sí? De aire alveolar en nuestros alveolos, ¿sí?, más el espacio muerto, ¿tá? Eh, ese aire, está realizando hematosis en ese momento, ¿sí? Entonces, esto es un mecanismo de seguridad porque ustedes imagínense que no sería fácil que los alvéolos se vean todo el tiempo sometidos a fuerzas y que ingrese, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, entre 12 y 15 veces por minuto, un contenido de aire y se vacía el aire. Recibe aire y se vacía el aire. No, eso no es así. Todo el tiempo hay de forma estable un volumen de aire dentro de los alvéolos que se va renovando, ¿sí?, a través del tiempo, ¿sí?, para ir renovando el nivel de oxígeno que ingresa hacia el alveolo para realizar hematosis. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar esto? Y acá es donde se puede llegar a conjugar algo de conocimiento y articular algo de conocimiento. Tenemos el volumen tidal, el volumen corriente, que son de 500 mililitros, ¿verdad? Pero esos 500 mililitros, como habíamos visto, no todo este componente realiza hematosis, llega hasta los alvéolos. Tiene que atravesar el espacio muerto, ¿sí?, el espacio muerto anatómico, que era aproximadamente de 150 mililitros. Entonces, de esos 500 mililitros del volumen tidal, deberíamos restarle a cada respiración 150 mililitros, entonces la cantidad de aire que llega hacia los alvéolos sería de 350 mililitros. Y eso multiplicado por la frecuencia respiratoria, que es entre 12 y 18 respiraciones por minuto, es lo que nos da la ventilación alveolar. ¿Sí? Eso es lo que en el Guyton está como 4.2 litros sobre minuto, ¿sí?, que es lo que multiplica 350 por 12, que eso nos da la ventilación alveolar. Bien, entonces, imagínense que la capacidad residual funcional, que es de en su totalidad de 2.400 mililitros, ¿sí?, en cada ventilación renueva en los alvéolos solamente 350 mililitros, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que lentamente el aire alveolar se vaya renovando, ¿sí? Se va renovando para aportar más oxígeno, pero al mismo tiempo mantiene cierta estabilidad de volumen pulmonar para que la hematosis sea un proceso constante y no sea algo tan cíclico, ¿sí? Para que si nosotros aguantamos la respiración, por ejemplo, 30 segundos, bueno, que en esos 30 segundos se siga produciendo hematosis en los capilares porque ya tenemos aire, que es la capacidad residual funcional. Bien, eh, voy a hacer una salvedad acá sobre el espacio muerto, que teníamos que iniciar una pregunta en los foros de la diferencia o el agregado del concepto de espacio muerto anatómico y fisiológico, ¿sí? El anatómico es el que ocupa las grandes vías aéreas, ¿sí? Es ese valor de 150 mililitros. ¿Y qué es lo que se agrega al espacio muerto fisiológico? Bueno, en ciertas condiciones patológicas, ¿sí? Como por ejemplo vamos a ahondar los conceptos de enfisema y fibrosis pulmonar para que ustedes todo el tiempo vayan tomando esos conceptos que por ahí son más fáciles
o una vez que los vamos repitiendo en los seminarios son más fáciles de, de incorporar. Entonces, eh, en ciertas condiciones patológicas, por ejemplo el enfisema, donde dijimos que había destrucción de espacios alveolares, ¿sí? Hay menos paredes alveolares. Imagínense una unidad alveolar, una unidad respiratoria con menos cantidad de paredes alveolares, digamos. Eso, de forma exagerada, para que ustedes se imaginen, puede formar algo que se llama una bulla, ¿sí? Como una burbuja de aire dentro del pulmón. En ese espacio, como ustedes podrán imaginar, no realiza una adecuada hematosis, una cantidad de aire que ingresa a esa burbuja y no a cada alveolo. Bueno, eso va a representar un valor de espacio muerto que se agrega al anatómico fisiológico que está en las vías aéreas. Eso, hay algunos alveolos o en algunas condiciones patológicas en las cuales los alveolos son no funcionantes o reciben menos ventilación o no realizan hematosis. Bueno, ese volumen alveolar que se agrega al fisiológico en su totalidad representa el espacio muerto fisiológico. Espero que se haya entendido el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la PaO2, ¿sí? PaA mayúscula, que es alveolo, ¿sí? Presión alveolar de oxígeno, que es de 104 milímetros de mercurio. ¿Por qué es este valor? Por lo que ya dijimos, la nueva mezcla de gases en el aire alveolar, que tiene nitrógeno principalmente, al cual no le damos mucha bolilla, oxígeno, aparece el dióxido de carbono y ya había aparecido anteriormente el vapor de agua, ¿sí? Esto es la presión alveolar de oxígeno. Y ustedes dicen, ¿es importante saber la presión alveolar? Si está la pregunta es porque seguramente la respuesta es sí. Sí, es importante y se puede calcular, ¿sí? Entonces esta es la ecuación de la presión alveolar de oxígeno. Es para saber o estimar en realidad cuál es cuánto contenido de oxígeno hay en el alveolo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a desglosar la fórmula. La presión barométrica, ¿sí? Que depende del nivel del mar en el cual nos encontremos, ¿sí? Vamos a usar 760 si es el nivel del mar, es de la altura en la que estemos, ¿sí? Menos la presión de vapor de agua, que la estimamos siempre en 47, por la fracción inspirada de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno, este es otro concepto, es, bueno, cuánto oxígeno hay en el aire ambiente, ¿sí? Esto es 21%, ¿sí? Menos la presión parcial de dióxido de carbono, menos el cociente respiratorio. Lo único que no vamos a repasar de esta fórmula es el cociente respiratorio, que lo vamos a ver más tarde en el seminario. Entonces, presión barométrica. Bueno, la podemos calcular y depende de la altura a la cual nos encontremos. Si estamos en un lugar muy alto, ¿sí? La presión barométrica no va a ser de 760 milímetros de mercurio, va a ser menor. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno va a ser menor, porque este valor va a ser menor. ¿Bien? La presión de vapor de agua ya sabemos qué significa y siempre lo vamos a tomar como casi prácticamente como una constante. Y acá es lo que vemos, la fracción inspirada de oxígeno. ¿Podemos modificar esto? Sí. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una alteración severa de su función respiratoria y que no pueden oxigenar bien? Bueno, se les agrega oxígeno. Entonces, si ponemos una máscara de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno puede ser distinta a 0,21, que sería el 21% del contenido de oxígeno del aire ambiente. Eso se puede modificar. Entonces, cuando estamos en un lugar alto, en la altura, ¿hay menos fracción inspirada de oxígeno? No, hay menos presión barométrica, ¿sí? Eso es lo que modifica la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? La diferencia de presión barométrica, no la fracción inspirada. ¿Podemos modificar esto? Sí, modificando el oxígeno que le damos a un paciente, por ejemplo, poniendo una cánula o una máscara de oxígeno. ¿Y por qué se resta esto? Una de las variables, otra de las variables es la PCO2, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en el alveolo es una mezcla de gases que también tiene dióxido de carbono, ¿sí? Y acá hay un punto importante. Nosotros habíamos visto que el dióxido de carbono es un gas muy soluble en líquidos, ¿sí? Muy soluble, 20 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, se estima, ¿sí?, que la presión alveolar de dióxido de carbono
es igual a la presión arterial de dióxido de carbono, ¿sí? Se equivalen, digamos, difunde tan rápido a través de la membrana y es tan soluble en líquidos y en aire, ¿sí? Que se estima que la presión capilar pulmonar del dióxido de carbono es la misma que hay en el alveolo, ¿sí? Y el cociente respiratorio vimos que lo vamos a repasar más tarde. Entonces, esta es la fórmula del contenido alveolar de oxígeno, ¿sí? Es la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Tenemos entonces, ya vimos que el oxígeno de esta manera llegó hasta los alveolos, ¿sí? Ya habíamos visto en las clases anteriores cuál es el tipo de trabajo que se tiene que hacer para que el aire llegue hasta los alveolos, ¿sí? Finalmente llegó a los alveolos y esto a través de la difusión vemos que la presión de oxígeno en el capilar pulmonar es prácticamente la misma, o en este caso la misma, que la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Entonces el oxígeno difunde desde el alveolo hasta el capilar pulmonar. Acuérdense que esta presión capilar pulmonar es la presión parcial del oxígeno disuelto en el líquido de la sangre, ¿sí? Eso después pasa a la hemoglobina, pero lo que estamos midiendo acá es la presión de la molécula de oxígeno disuelto en el agua de la sangre, ¿sí? O en el plasma. Y es igual, ustedes ven que es igual, o en otros libros dicen de 100, pero conceptualmente es importante saber que es casi igual o casi igual. ¿Por qué? Porque tenemos una membrana respiratoria, ¿sí? O una membrana alveolo capilar muy eficiente, ¿sí? ¿Por qué es muy eficiente? Porque está hecha justamente para eso. Tenemos, es el espacio, ¿sí? Donde se da finalmente el intercambio gaseoso, ¿sí? De donde pasa el oxígeno desde el aire alveolar hacia la sangre y desde el dióxido de carbono desde la sangre pasa hacia el aire alveolar. Esta membrana trabaja con una gran eficiencia y tiene mecanismos de seguridad, como vamos a ver. Bien, son 6 capas, ¿sí? Imagínense siendo una molécula de oxígeno, ¿sí? Que está dentro del alveolo y quiere llegar, ¿sí? O difunde a través de sus diferencias de presión, primero se diluye en la sangre y luego ingresa al eritrocito y se une con la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es toda la barrera? ¿Sí? Bueno, capa de líquido del surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y la membrana del endotelio capilar. Esta membrana, la membrana respiratoria o alveolo capilar, es muy, 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 muy finita, 0.2 a 0.6 micrómetros, ¿sí? Imagínense, es muy finita. ¿Por qué es muy finita? Está hecha así, digamos, se hace de esta manera para que los gases difundan con mucha, mucha facilidad. Bien. Es una membrana muy fina y muy extensa, ¿sí? Un área superficial de 70 metros cuadrados. O sea, si ustedes pudieran armar, lo extendieran como una sábana, ¿sí? Toda la membrana respiratoria, bueno, tendríamos una cancha de tenis, ¿sí? O media cancha de tenis, ¿sí? Gigante, muchísimo, es una membrana muy, muy finita, muy, muy extensa, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes los 350 mililitros de aire que llegan al alveolo extendiéndose por 70 metros cuadrados de membrana respiratoria. Y como van a ver más adelante, ¿sí? El volumen minuto circulatorio, ¿sí? El volumen minuto cardíaco, bueno, toda esa sangre fluyendo a través de los capilares, de los alveolos, ¿sí? De los capilares pulmonares que rodean a los alveolos. Todo eso es una unidad funcional muy, muy efectiva que permite que el dióxido de carbono fluya desde la sangre capilar hacia el alveolo y el oxígeno en sentido contrario. Y esto es lo que decíamos respecto a los diferentes mecanismos de seguridad. Fíjense este gráfico. PO2 sanguínea, ¿sí? En milímetros de mercurio. La PO2 de 40 milímetros de mercurio es la sangre venosa, ¿sí? Que viene de la vena, corazón derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar. Llega hasta el alveolo para realizar la hematosis, ¿sí? Bueno,
y vimos que la presión alveolar de oxígeno era de 104 aproximadamente. Bueno, hay una diferencia de presión de 104 a 40, si hay 64 milímetros de mercurio de diferencia de presión, y estas diferencias de presión se igualan rápidamente. ¿Por qué? Porque la membrana respiratoria es muy efectiva, es muy extensa y es muy finita. Entonces, rápidamente, la PO2 sanguínea, que ahora está en los capilares pulmonares alveolares, ¿sí? Iguala las presiones parciales, ¿sí? La presión alveolar, que es de 104 mililitros, cuando está por salir del capilar pulmonar ya está en 104. Y esto pasa muy rápidamente y esto se denomina tiempo de contacto, ¿sí? En un tercio del tiempo total en el cual, por ejemplo, un volumen de sangre, ¿sí?, pasa por el capilar alveolar, ¿sí?, en un tercio de todo el tiempo de contacto ya iguala las presiones. Esto es otro mecanismo de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, piensen en el ejercicio, ¿sí?, donde la sangre circula más rápido porque el corazón late más rápido, más veces, aumenta su frecuencia cardíaca. Bueno, este tiempo de contacto se disminuye porque la sangre fluye más rápido a través de ese circuito. Bueno, se acorta el tiempo de contacto, pero así todo, ¿sí?, la membrana respiratoria cuenta con un mecanismo de seguridad que puede disminuir 2/3 ese tiempo de contacto para igualar las presiones parciales de la PO2 alveolar y la PO2 del capilar pulmonar. Entonces, como ustedes verán o habrán leído en el libro, ¿sí?, las demandas de oxígeno, ¿sí?, y la producción de dióxido de carbono pueden aumentar significativamente en muchas condiciones. Una de las formas más fáciles de pensarlo es en el ejercicio, que es un hábito fisiológico, digamos, es algo fisiológico, no representa algo que escape a la normalidad. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿sí?, nuestras células necesitan más oxígeno. ¿Cómo hacemos para aumentar esa demanda? Bueno, aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, aumentamos, por tanto, el volumen minuto respiratorio, ¿sí? Eso puede aumentar significativamente, y aumentamos el volumen minuto cardíaco, ¿sí? El corazón late más fuerte y más cantidad de veces, entonces los requerimientos de oxígeno pueden aumentar significativamente, así como en el ejercicio, también se va a producir más dióxido de carbono, y este mismo fenómeno va a hacer que el dióxido de carbono se arrastre, ¿sí?, o sea, llevado con la misma velocidad hacia el alveolo, ¿sí? Entonces, esto es lo que representa el cociente respiratorio, ¿sí?, la relación entre consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, como lo han visto en la clase pasada, en relación a la membrana respiratoria tenemos la ley de Fick interactuando, y ustedes acá, o actuando, ¿sí?, es lo que explica gran parte de este comportamiento, que es la difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a el gradiente de presión del gas, ¿sí? Entonces, a mayor gradiente de presión, más va a difundir, más rápido va a difundir el coeficiente de difusión del gas, ¿sí? Esto es importante. Fíjense, habíamos dicho que el dióxido de carbono era mucho más soluble que el oxígeno y solamente necesita un delta de presión de 5 milímetros de mercurio. La PCO2 venosa es de 45 y la PO2, la presión de dióxido de carbono alveolar, es de 40. Entonces, con una diferencia de presión de solo 5 milímetros de mercurio, le alcanza para equiparar e igualar las presiones porque difunde muy fácilmente, es muy soluble. En cambio, el oxígeno cuenta con un margen mucho más amplio, de 40 milímetros de mercurio a 104, ¿sí? Entonces, a mayor gradiente de presión, mayor difusión. Y el coeficiente de difusión o el coeficiente de solubilidad también es muy importante, ¿sí? A mayor coeficiente, mayor facilidad para difundir. Y la superficie de intercambio, ya lo dijimos, a más superficie de intercambio, obviamente más fácil va a difundir. Piensen, en vez de tener una cancha de tenis, que tengan media cancha de tenis o un cuarto de cancha de tenis. Obviamente la difusión va a ser menor. Esto es lo que pasa en enfisema. Enfisema es destrucción de espacios alveolares.
¿sí? Esto es disminución de superficie de membrana respiratoria. Entenderán que las personas con enfisema tienen una alteración en la oxigenación. Y es inversamente proporcional al grosor de la membrana que tiene que atravesar. Esto es lógico también. Dijimos que la membrana respiratoria era muy finita y eso era algo muy eficiente en su funcionamiento. Bueno, si esa membrana es más gruesa, como sucede, por ejemplo, en las fibrosis pulmonares, que hay aumento del depósito de colágeno en la membrana alveolo-capilar, bueno, es lógico pensar que la difusión a través de esa membrana más gruesa también va a estar alterada, ¿sí? Entonces, eso hace que la difusión sea peor, que haya un trastorno de oxigenación en las personas que tienen fibrosis pulmonar. Y vamos a tratar de relacionarlo con esto. Estas personas, ¿sí?, que tienen fibrosis pulmonar, por ejemplo, este tiempo de contacto no va a ser tan eficiente, ¿sí? No va a igualarse tan rápido, ¿sí?, la presión capilar pulmonar y la presión alveolar de oxígeno, ¿sí?, sino que va a tardar un poquito más, quizá en vez de un tercio, puede tomarse la mitad o 2 tercios, ¿sí?, dependiendo de la severidad del cuadro. Y esto sería lógico pensar que entonces las situaciones de trastorno de oxigenación en las personas que tienen más engrosada su membrana respiratoria, el trastorno de la oxigenación se representa en principio en el ejercicio, al caminar. Bien, acá hay un test que se llama, existe un test que se llama un test de la caminata. Entonces, una persona que tiene un trastorno X de la oxigenación, será más lógico pensar que ese trastorno se va a representar primero en el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando aumentan las demandas de oxígeno, entonces todos estos mecanismos de seguridad o de compensación, bueno, empiezan a fallar más que en el reposo, o fallan primero en el reposo de acuerdo con la severidad del cuadro. Entonces acá tenemos la membrana alveolo-capilar o la membrana respiratoria, muy eficiente en su funcionamiento. ¿Por qué? Porque el pulmón está diseñado básicamente para eso, ¿sí? Acá tenemos la difusión, ¿sí?, que depende de la concentración, de las diferencias de presión, de la solubilidad, de la superficie y del grosor de la membrana. ¿Qué pasa aquí? El shunt.